nosotros en México, mientras estábamos apenas entrando al periodo de la conquista, pues en Europa ya había un desgaste con todas las guerras que se estaban dando. Y yo no sé a ustedes, pero sin duda a muchos nos resulta fascinante imaginar estos momentos paralelos, la vida en este México, en lo que fueron los pueblos mesoamericanos y las similitudes en emociones y sentimientos y por supuesto diferencias que pudieran haber en ese otro lado del mundo, lo que sucedió y qué hubiera pasado si se hubieran encontrado en algún momento. Pero bueno, sin duda el sultán tiró la casa por la ventana. Se trató de un producto fino, cuidado a nivel de dirección de arte, con escenografías fabulosas, con un vestuario maravilloso y sin duda un reparto ideal, un muy buen casting, donde no solo hay belleza en hombres y mujeres, hay talento, actuaciones capaces de conmovernos, de conectarnos, de hacernos suspirar, de involucrarnos, de enamorarnos, ¿por qué no? Y bueno, pues gracias a que se dieron oportunidad tanto los productores en un principio para llevar la historia con todo y lo que pudo haber sucedido, porque así fue en ese momento que sale el sultán. También hubo un grupo detractor, también mucha gente se quejó, decían pues es que el sultán no nada más estaba ahí con las mujeres en el harem, el sultán iba a la guerra, el sultán estaba sobre su caballo peleando, no se la pasaba en tanto chisme. Bueno, claro, ¿no? Evidentemente la gente no puede esperar que una telenovela o una serie pues esté pegada al 100% a la historia, nadie puede saber qué ocurre en ese momento exactamente, pero el hecho de llevarla y de dignificarla para hacer que todo el mundo pudiera acercarse y sobre todo tener la otra visión, pues es el gran logro, es el mérito y sobre todo es la meta más importante. Al final de cuentas, pues lo que vemos todo el tiempo es un espacio, un palacio, las cámaras se mueven, se meten a las camas, entre las sábanas, se llevan a los personajes al mar, vamos a los barcos, vamos al bosque, ahora sí que a todos esos espacios íntimos donde están las fuentes, donde están los pasillos secretos, donde hay enemigos, donde hay espías, y pues claro que eso nos fascina. En el mundo de la literatura, por supuesto que hace falta una historia así que nos permita recuperar un poco pues de esas historias maravillosas como las de las Mil y Una Noches, y gracias a que se llevó a la pantalla y además con mucho cuidado, pues es que la hemos podido disfrutar. Y pues sin duda la serie tuvo una continuación, quizá no tan exitosa, pero El Sultán, bueno, siempre será una delicia, siempre valdrá la pena verla cuando la pongan incluso en las redes, ¿verdad? Una serie que no podemos perdernos y sin duda alguna ustedes también la han disfrutado como muchos de nosotros. Bueno amigos, pues esperamos que les haya gustado estas imágenes, que hayan revivido algunos momentos de la historia y pues ojalá que nos puedan compartir cómo se llama en su país, qué personaje les gustó. Hay una hay una cantidad increíble de seguidores de la Sultana Hurrem que, bueno, vale la pena que les diga, amigos, que en un momento en el que hicimos una reflexión acerca de la sultana, bueno, la gente súper enojada de que por qué dije yo que la sultana es considerada como una mujer no tan guapa para algunos historiadores, y por qué dije que las nietas, si no eran las nietas. Bueno, realmente cada comentario lo agradecemos mucho porque nos hace ver lo viva que está esta historia, el interés, la pasión que hay por estos personajes. Hurrem sigue presente en la literatura, en las pantallas de televisión, en los canales de YouTube, y bueno, sí vemos que es por algo, porque es una mujer, un personaje profundamente interesante y que sin duda su rebeldía a todos nos conmueve y a todos nos llama también. Agradecemos como siempre este momento que se tomaron para ver las escenas del detrás de cámaras del sultán, y como decíamos, por favor no dejen de escribir, comentarnos, darnos sugerencias, las leemos con mucho gusto. Les enviamos un gran saludo a todos, cuídense mucho, nos vemos pronto, son Reburushurus, hasta luego.